Un chiste sobre el adoctrinamiento nacional católico que impuso el franquismo decía así: un gobernador civil visita un instituto de enseñanza a los 2 años de terminar la guerra. Interroga a los alumnos que en el bachillerato estudian la nueva asignatura Formación del Espíritu Nacional. El gobernador civil le pregunta a uno de sus alumnos: ¿quién es su padre? Franco, responde el chaval sin vacilar. ¿Y quién es su madre? Le pregunta el gobernador civil. La Falange, responde el crío con decisión. Bien, sonríe el gobernador. Y a ver, chaval, ¿qué quieres ser de mayor? Y el crío responde: huérfano. El régimen franquista realizó una intensa propaganda dentro de su estrategia de control social y represión. Fue consciente del valor instrumental del sello postal como un medio en el cual podían configurarse mensajes ideológicos y propagandísticos. El primer sello de correos con la cara de Franco apareció en 1939 y mandaría a hacer nuevas versiones en 1955. Su imagen contribuyó a la construcción simbólica de la autoridad e intentó legitimar así la violencia del régimen. Marchaba Franco por una calle cuando una pisonadora lo atropelló y le pasó por encima. El asustado conductor paró la máquina y le dijo a su ayudante: bájate, rápido, bájate y mira la calzada, que creo que hemos aplastado algo y no sé si era una persona. El otro se apea, mira detrás del último rodillo y regresa a su puesto y dice: tranquilo, no ha sido nada, solo era un sello. En los sellos postales el retrato de Franco aparecía con el rostro relajado, casi de placer, y un chiste clandestino decía: ¿sabes por qué la cara de Franco aparece tan satisfecha en los sellos postales? Porque hasta los que lo odian tienen que lamerle por detrás. La industria de productos del jefe de Estado, sellos, postales, medallas, llaveros, monedas, intentó modelar así la legitimidad del dictador, pero el humor político trató de neutralizarlo con chistes como este. Se cogían 2 duros de Franco que tenían del lado de la cara el retrato del dictador y del lado de la cruz el escudo de la España franquista. Se colocaban juntas, entre los dedos, las 2 monedas con la efigie de Franco hacia adentro y los escudos hacia el exterior. Entonces se decía: ¿sabes cómo se llama esto? La almeja, porque si lo abres, ves que lleva el bicho dentro. El 7 de junio de 1947, las Cortes franquistas aprobaron la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, por la cual España se convertía en reino y Franco en su rey. El dictador concedió títulos nobiliarios a los suyos que habían sido anteriormente abolidos por la Segunda República. Entre 1948 y 1974 otorgó 36 títulos nobiliarios como agradecimiento a la lealtad al régimen, entre ellos 4 ducados, 15 marquesados, 16 condados y una baronía. Incluso dio títulos de nobleza a 17 militares del bando golpista y hasta creó el ducado de Franco. Alfonso de Borbón y Dampierre lo nombró duque de Cádiz con tratamiento de Alteza Real, convirtiendo a su nieta Carmencita en una duquesa con tratamiento de excelentísima señora. ¿Sabes cómo llaman a la duquesa de Cádiz? Heidi, porque tiene a su abuelito en el valle. España vivió una larga y dura posguerra marcada por la miseria y el hambre, la escasez de algunos alimentos básicos como la harina, el aceite y el azúcar, y de otros artículos como el tabaco, obligó a introducir la famosa cartilla de racionamiento que perduraría hasta 1952. Se encuentran los 3 dictadores: Hitler, Mussolini y Franco. Dice Hitler: pues en Bayreuth hemos representado el anillo de los Nibelungos con 1000 extras alemanes. ¡Bah!, responde Mussolini. En Nápoles hemos representado a Ida 10 veces con 10.000 extras italianos. Eso no es nada, responde Franco. En España representamos todos los días a los miserables con 30 millones de extras. En cierta ocasión, Franco vuela sobre España acompañado en el avión por sus familiares más directos. Sobrevuelan pueblos y aldeas. Entonces tiene una idea. ¿Qué te parece, Carmen?, le dice a su mujer. Si ahora mismo cojo 1000 pesetas y los tiro por la ventanilla, pueden caer en un pueblo y encontrarlas a alguien. Habríamos hecho feliz a un español. Doña Carmen mueve la cabeza asintiendo y sugiere una cosa mejor. Oye, Paco, ¿y si en vez de tirar un billete de 1000 tiras 2 de 500? Los encontrarán 2 personas y entonces haremos felices a 2 españoles. A Franco le parece muy aceptable la sugerencia, pero entonces interviene Carmencita. Papa, ¿y si en vez de tirar 2 billetes de 500 tiramos 10 billetes de 100? El dinero es el mismo y así serían 10 españoles los que se sentirían muy felices. Franco está muy de acuerdo con la idea. Pero entonces el piloto, que ha escuchado y guardado silencio, propone: yo tengo una idea mejor, excelencia. ¿Por qué no se tire usted del aparato y así hace felices a todos los españoles? A la desnutrición
se sumó la inexistencia de fármacos eficaces contra la tuberculosis y de instalaciones suficientes para alojar a los afectados de esta enfermedad. Y un chiste lo reflejó así. Ante los micrófonos de Radio Nacional, Franco transmite su mensaje de Navidad y, como siempre, rebosa optimismo. Españoles, antes de nuestra gloriosa cruzada, solo había en España 800 camas para tuberculosos. Pero ahora, gracias a nuestra gestión, ya podéis ocupar 400.000 camas. El 3 de octubre de 1938, 12 aviones sublevados bombardean las calles de Madrid, no con obuses, sino con bolsas con pan blanco que decían: en la España nacional, una grande y libre, no hay un hogar sin lumbre ni una familia sin pan. Y un chiste decía así: la Guardia Civil detuvo al hombre que inventa los chistes de Franco. El dictador quiso verlo y pidió que lo llevaran a su presencia. Así que usted es quien se inventa todos los chistes que circulan sobre mí. No, señor, todos no, respondió el hombre. Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, ese no es mío. La Brigada Político-Social fue la policía política secreta encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de oposición al franquismo. Durante los primeros años recibió asesoramiento de agentes de la Gestapo, especialmente en cuanto al uso de diversos métodos de tortura para obtener información o confesiones de los detenidos. Sobre tortura se escucharon chistes como este. Se realizan unas olimpiadas de los servicios de inteligencia de todo el mundo. Una de las pruebas es soltar un cerdo en medio del monte y los agentes tienen que utilizar sus métodos de investigación para encontrarlo. Los jueces sueltan el cerdo y le dicen a los representantes del MI5 británico: es vuestro turno. Los ingleses se internan en el monte, sacan un aparatito, apretan un botón y el aparatito tira rayos infrarrojos que captan la temperatura corporal del animal, lo rodean, lo capturan y lo traen ante el jurado. Muy bien, han tardado solo 10 minutos, dicen los jueces. Ahora le toca a los de la CIA. Sueltan el cerdo en el monte, le dan el pistoletazo de salida a los de la CIA. Los americanos sacan un aparatito, apretan un botón, emite rayos X que permite ver a través de la maleza, reconocen la forma del cerdo, lo rodean, lo atrapan y lo traen ante los jueces. ¡Excelente!, dicen los jueces. Han tardado solo 5 minutos. Ahora le toca a los del Servicio de Información e Investigación de la España de Franco. Los jueces sueltan el cerdo y le dan el pistoletazo de salida a los espías españoles. Estos se internan en el monte y desaparecen. Pasa 1 hora, 2 horas y nada, 3 horas y nada, 4 horas y nada. A las 6 horas se escuchan gritos y aparecen los agentes franquistas con una cabra toda llena de moretones. Aquí está, dicen altivos. Pero, dicen los jueces, si esto no es un cerdo, es una cabra. Y la cabra, con lágrimas en los ojos, dice: no me pegue más, soy un cerdo. Otro como este. Franco va al infierno, donde Lucifer atormenta y castiga a todos los que acaban allí. Pero el diablo se asombra porque Franco parece contento. Y entonces le pregunta: «Pero usted con cada tortura ni siquiera se queja». Y Franco responde: «Bueno, es que me parece que sigo estando en España». O como este otro. Tras un consejo de ministros, Franco no encuentra su cartera y dice al ministro de la Gobernación que inicie ya mismo una discreta investigación al respecto entre sus compañeros de gabinete. Al día siguiente, encuentra la cartera bajo una mesa y dice al ministro que interrumpa la investigación. Y el ministro le contesta: «A la orden, excelencia», pero ya habían confesado todos. La tendencia neofranquista de algunos historiadores, ensayistas y medios de comunicación pretende normalizar y blanquear al régimen, negando y omitiendo los crímenes del franquismo a pesar de los continuos descubrimientos de fusilados republicanos en fosas comunes. Este chiste de la época desmonta cualquier intento de humanizar al dictador. Franco y su mujer están acostados en la cama. El caudillo duerme a pierna suelta, pero doña Carmen, su esposa, se encuentra desvelada por el picotazo del gusanillo sexual. Así que le da con el codo a Franco, le da con el codo, lo zarandea, al final se le acerca y le susurra: «Anda, Paco, vamos a joder». Y Franco salta de la cama, corre a su despacho y se pone a firmar sentencias de muerte. Otro dice así: paseaba un hombre cerca del Palacio del Pardo cuando se sintió indispuesto. Como no había lavabos a la vista, se escondió detrás de un seto y dejó que la naturaleza fluyera libremente. Después sacó un papel del bolsillo de su chaqueta y se limpió. Quiso la fatalidad que soplara una inesperada ráfaga de viento que levantó el papel y lo llevó volando hacia el palacio. Angustiado, el hombre corrió intentando alcanzar el papel sucio, pero el viento siguió empujándolo hasta hacerlo entrar dentro de la ventana del palacio. Desesperado, se dirigió a la puerta y explicó su problema al sargento de guardia. «Ha sido sin querer y yo quisiera recuperar el papel que ha volado contra mi voluntad». «¿Por qué ventana ha entrado ese papel?», le dijo el guardia. «Por aquella», dijo el hombre, señalando una ventana. «No hay nada que hacer», le dijo el sargento. «No podemos recuperar el papel. Aquella es la ventana de su excelencia y seguro que ya lo ha firmado».
En 1953, Franco firmó con Estados Unidos los Pactos de Madrid, con 3 compromisos fundamentales: la aportación de material bélico, la ayuda económica a través de la concesión de créditos y el establecimiento de bases militares en territorio español, el gran espaldarazo internacional al franquismo que apuntala así al caudillo en el poder. Mientras que España promovía una imagen de apertura al exterior, la represión y vigilancia continuaban intactas en el país. Y el humor reflejó esta contradicción. Un representante de los Estados Unidos viaja a la España franquista para negociar la colocación de bases militares en la península ibérica. Y, al llegar, se entrevista con un representante del régimen que lo lleva a recorrer España para que los americanos vean los grandes logros de la dictadura. «Mire lo que hemos conseguido gracias al caudillo», le dice el franquista. «Tenemos pantanos, presas hidráulicas, repoblación forestal». Ya, dice el americano. «Pero no tienen libertad». El franquista se defiende. «Bueno, pero estamos erradicando el analfabetismo, el hambre, estamos construyendo viviendas». Ya, dice el americano. «Pero se echen falta la libertad». «Vale», dice el franquista, «pero ¿qué me dice de los sindicatos únicos verticales, de la juventud falangista, de la sección femenina para las mujeres?» Ya, dice el americano, «pero la libertad brilla por su ausencia». Cabreado, el representante franquista le responde. «Bueno, ¿y cuál es esa libertad que tenéis vosotros en Estados Unidos?» «A ver», dice el americano, «si cualquier estadounidense opina mal del presidente, puede pararse frente a la Casa Blanca y gritar, ¡muera Truman!, que no le pasará nada». «¿Y de eso se enorgullecen?», dice el franquista echándose a reír. «Pero si nosotros también podemos hacerlo». «¿De veras?», pregunta el americano. «Claro», responde el franquista. «Cualquier español puede gritar, ¡muera Franco!, frente a la Casa Blanca, que no le pasará nada». Otro chiste decía así. Franco visita el Principado de Andorra. Allí saluda a sus ministros. Cada uno, antes de estrechar la mano a Franco, anuncia su cargo. Aquí el ministro de Economía. Aquí el ministro de Guerra. Al llegar este último, Franco no puede disimular una sonrisa. Se vuelve a su ayudante y comenta: «Pero, en un país tan pequeño, ¿para qué necesitan un ministro de guerra?». Y su ayudante le responde: «¿Y nosotros, general, para qué necesitamos un ministerio de justicia?». Casi 500.000 de exiliados abandonaron forzosamente su tierra por el avance de las tropas de Franco, y los pocos que regresaron antes de la muerte del dictador se encontraron con una realidad de persecución política y marginación social que les llevó a la convicción de que el retorno a España había sido un gran error. Un español vuelve a España al cabo de un tiempo y charla con un familiar. «¿Y por aquí cómo estáis?», pregunta. «Bah, no nos podemos quejar», le responden. «Entonces bien, ¿no?», dice. No, le responden, que no nos podemos quejar. El 9 de junio de 1973 se celebró en el Palacio del Pardo, ante su excelencia el jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos, la solemne ceremonia de juramento del presidente de gobierno, el almirante don Luis Carrero Blanco. Es la primera vez que el régimen franquista recurre a la figura del presidente del gobierno. Hasta el momento, Franco había sido el jefe del Estado y ya ejercía de facto como presidente. Pocos meses después, Carrero Blanco fue asesinado en un atentado de ETA, lo que generó estos chistes. El nieto de Franco le pregunta: «Abuelito, ¿tú crees que Carrero estará ahora en el cielo?». «No, querido, no creo», le responde Franco. «¿Por qué, abuelito?», le pregunta el nieto. «Por la cornisa, hijo mío, por la cornisa». Franco llega al cielo y se encuentra allí con Carrero Blanco. Le mira y repara en el aro que tiene sobre la cabeza. Entonces le pregunta: «Carrero, te han hecho santo a ti y a mí no». Y Carrero le dice: «No, mi general, no es un aro de santidad. Es el volante del coche, que se me encajó con tanta fuerza que aún no me lo he podido quitar». Estaba Carrero Blanco yendo su última misa cuando se acercó para recibir la comunión. El cura iba distribuyéndolas a los fieles arrodillados hasta que llegó al almirante y se lo saltó diciéndole: «A usted no, que la hostia ya se la darán cuando salga». El primer chiste sobre Carrero del que se tiene constancia lo parió el propietario del bar Miqueldi de Bilbao el mismo día del atentado contra el llamado a ser el continuador de la obra franquista. En el local de la calle María Muñoz, que luego sería el legendario Muga, enfrente mismo de la comisaría de la Policía Armada, apareció un cartel que rezaba: «Hoy solo servimos vino tinto. El blanco está por las nubes». Después de esta gracia vinieron muchas más. No había verbena en que no se corease a voz de grito la célebre canción con el estribillo «Carrero voló» y hasta el alero llegó. Y ya en 1984 aparece el primer chiste no anónimo de Carrero en Democracia, en el que Tip y Coll se permitieron colgarle al almirante la siguiente cita: «De todos mis ascensos, el último fue el más rápido». Franco murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. El panegírico empezó en la Cruzada y continuó hasta después de su muerte.
Papas, nuncios apostólicos, obispos, curas, frailes, monjas y católicos de toda condición y sexo le rindieron pleitesía. Era el enviado de Dios hecho caudillo, el Sol, el Hijo Todopoderoso, el niño Jesús en el portal de Belén, el hombre enviado por la providencia. Y Franco se llegó a creer inmortal. Franco ya está muy mayor y sabe que cuando muera tiene que tener una tumba en el Valle de los Caídos con una lápida acorde a su gran importancia. Pero, ¿qué tipo de lápida cubrirá su tumba? «Tiene que ser de mármol de Carrara, mi general», le dice un subalterno. «¿Cuánto cuesta?», pregunta Franco. «Cuesta 800.000 pesetas, mi general». «General, yo creo que mejor es que su lápida sea de mármol de Jerusalén», recomienda otro subalterno. «¿Cuánto cuesta?», pregunta Franco. «La losa andará por el 1,5 millones de pesetas, mi general». Franco se queda pensando y su secretario le pregunta: «¿Qué lápida le parece más adecuada, señor? ¿La de mármol de Carrara o la de mármol de Jerusalén?» «Ninguna de las dos», responde el dictador. «¿Y entonces?», pregunta su subalterno con curiosidad, y Franco le responde: «Mejor buscan algo baratito, que total, para los 3 días que voy a estar dentro». Dos loqueros se encuentran y el primero le dice al segundo: «Es tremendo, tenemos en el manicomio a Franco que se cree Dios». «Peor es lo nuestro», responde el segundo. «Nosotros tenemos a Dios y se cree Franco». Aparece el arzobispo de Madrid gritando desesperado al Papa: «¡Milagro, milagro! Franco se ha parecido a Dios». Franco a punto de morir en el hospital y se le aparece San Pedro y le dice: «Francisco, que le dejo aquí las llaves y ya sube usted cuando le venga bien». En los últimos días, Franco está internado en la habitación de la Residencia de la Paz en coma, entubado con el dializador, con el respirador artificial, un catéter en una pierna, el reanimador cardíaco, bolsas de plasma, tubos de anestesia. Entonces, para la sorpresa de todos los presentes, Franco abre los ojos, ve tubos por todas partes y dice: «Queda inaugurada la 11ª Feria Nacional del Plástico». Los españoles asistieron sorprendidos a una interminable agonía y feroz lucha entre la vida y la muerte que sostuvo el dictador durante 20 días. Los franquistas propiciaron una inhumana tortura para seguir controlando el poder unos días más y dejar todo atado y bien atado, para tener controlado así al futuro rey. Y un chiste decía así: a Franco le han fabricado un féretro de 3 metros de longitud. ¿Para qué? Para que estire bien la pata. Y otro aún más breve: ¿cómo llaman a la carretera del Pardo? La feria, porque al final está el tío vivo. En un principio, los partes iban firmados por todos los médicos que asistían a Franco. A partir del 28 de octubre pasaron a ser firmados por el equipo médico habitual, para evitar así la reiterada lista de doctores, o al menos esa fue la versión oficial. Una familia enciende la radio esperando el parte médico de la salud del dictador, y en la radio, como cada día, anuncian el parte. Pero el parte dice: «Hoy ha fallecido víctima de agotamiento físico todo el equipo médico habitual. Firmado Francisco Franco». Otro chiste: «Último parte de la enfermedad de Franco. 6 médicos fallecidos. Sigo normal. Firmado FF». Y otro más: «Último parte. Franco acaba de superar satisfactoriamente su autopsia. Firmado el equipo médico habitual». Francisco Franco murió oficialmente el 20 de noviembre de 1975 a los 82 años, tras una larga agonía, sobre todo para los españoles, que empezó con la detección de su enfermedad el 14 de octubre. Y un chiste decía así: todos los días llegaba un caballero al kiosco de prensa, compraba un periódico, miraba la primera página y lo tiraba sin abrirlo. Hasta que intrigado el vendedor le dijo: «Veo que todos los días compra usted el diario, mira la primera página y lo tira sin haberlo leído. ¿Busca algo en concreto?». «Sí», respondió el hombre, «busco una esquela de fallecimiento». «Pero las esquelas no están en la primera página, sino en las últimas», le dijo el vendedor. «Ya», le contestó el comprador, «pero lo que yo busco saldrá en la primera página». Surgió entonces una cábala ingeniosa sobre la fecha en que moriría Franco. Se decía: «¿Sabes qué día morirá Franco?». «No», te respondían. Entonces se tomaba lápiz y papel y se hacía la siguiente suma: fecha de inicio de la Guerra Civil, 18 del 07 del 36, sumado a la fecha del fin de la Guerra Civil, 01 del 04 del 39, sumabas 36 más 39, 75, 07 más 04, 11, y 18 más 01, 19, es decir, Franco se morirá el 19 del 11 del 75. Según el forense que asistió al dictador, Antonio Piga, cuando embalsamaron el cuerpo de Franco llevaba ya horas muerto, es decir, que realmente la defunción se produjo el día 19 de noviembre. El séquito franquista retrasó unas horas el parte de fallecimiento del dictador hasta el día 20 para así lo coincidir así con la fecha de la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Tal vez fuera, en realidad, para no darle la razón al chiste. Franco ha muerto. Llega el momento del juicio. Dios, sin embargo, se muestra renuente a juzgarle.
Aplaza y aplaza el momento. La Virgen María habla con su hijo. ¿Se hace o no se le hace juicio? A lo que Jesús responde. Mamá, el padre no se atreve. Dice que como se acoja a las leyes vigentes durante su mandato, no solo sale absuelto, sino que además hasta nos fusila a nosotros. El caudillo dialoga con San Pedro. Quiero entrar al cielo. ¿Quién eres tú para pretender tal cosa? Francisco Franco. San Pedro consulta su libro. ¿Francisco Franco, el jefe de Estado en España? Sí, el mismo. ¿El que tenía plenos poderes concedidos por las leyes de su país? Sigue San Pedro. Franco asiente. El mismo. ¿El que vivía en un palacio sensacional en el Pardo? Franco afirma. Sí, ese. ¿El que se iba de pesca todos los veranos en el Azor y el resto del año se embarcaba en unas cacerías de fábula? Sí, el mismo. ¿Y quieres entrar en el cielo? Pues sí, contesta Franco. Bueno, le dice San Pedro, si te empeñas, entra, pero te advierto que después de vivir como has vivido, esto te va a parecer una puñetera mierda. Tras la muerte del dictador se proclamó a Juan Carlos I de Borbón como rey de España, aunque ya había ejercido como jefe de Estado del franquismo durante 43 días en 1974. En septiembre de 1976, los sellos postales pasaron de tener el retrato de Franco a tener el retrato del rey. Un hombre va a una oficina de correos y dice, «Buen día, vengo a juancarlear esta carta». «¿Cómo que juancarlear?», le dice el empleado de correos. Querrá decir franquear. El hombre suspira y dice, «Ya me parecía a mí que las cosas no iban a cambiar tanto como esperábamos».